dolor, temor, la violencia, mucha nostalgia, tristeza. Mi mamá le suplicaba que no se lo llevaran. Se escuchaban explosiones en esa parte, el temor que uno siente. Sí, porque ya no puede dormir. Mi casa botada, tenía que andar de casa en casa. 5 veces nos han hecho desplazar. Pero no podíamos salir. No sabemos de él. Yo no sabía qué hacer. Es una pesadilla sin término. a nadie le vaya a pasar eso. Uno ya no es lo mismo. El papá de mis hijos sí ha desaparecido. Nosotros queremos estar en el campo. Un retorno digno. Que se nos escuche. Quiero que mis hijos vivan una libertad que yo no he podido vivir. Con paz. Sonrisas que transmitían alegría, seguridad, se han convertido en dolor, tristeza, hambre y soledad en medio de tanta gente. Ese es el escenario de experiencias vividas que miles de colombianos a causa del conflicto armado han sentido en carne propia. Muchos han vivido y han presenciado el cruel momento en el que les arrebatan sus familias, rompiendo así el llanto a causa del cruel pensamiento que les trae consigo el saber que no volverán a ver a sus seres queridos, hijos, hermanos y padres, y que hasta el momento siguen desaparecidos, y más derrumbante es el no conocer qué ha sido de sus vidas. Colombia, país que al parecer se encuentra como el mar tranquilo, pero que en el fondo guarda un grito de desesperación y angustias de esas personas que fueron desplazadas de sus tierras, del campo que era su única fuente de ingreso, esas hectáreas de tierra que presenciaban paz, y ese aire que soplaba la brisa que traía consigo motivación y alegría que respiraban cada mañana esos campesinos y muchos colombianos que solían salir de casa sin el temor a pasar de la claridad a una oscuridad que para algunos no tiene fin. La violencia en Colombia no le da tregua a las comunidades. Más de 400 familias del municipio Acarí, del departamento norte de Santander al noroeste del país, son desplazadas de su territorio por los combates entre grupos armados. Casi 1000 personas permanecen fuera de sus hogares porque el gobierno no les da garantías de seguridad si retornan. Así lo ha denunciado la Asociación Campesina del Catatumbo. Sus voceros agregan que las confrontaciones entre el ELN y el EPL no se han repetido desde el 5 de noviembre. La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz solicita que se garanticen los derechos fundamentales de estas personas, quienes temen el aumento de la presencia de la fuerza pública, pues eso podría intensificar los enfrentamientos. Derechos humanos, violencia y conflicto. Muchos colombianos padecen el recrudecimiento del conflicto en muchas regiones del país suramericano, pese a los avances en los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. A este fenómeno hay que agregarle factores como el paramilitarismo, el ejército y la impunidad judicial en casos de violencia. Colombia tiene más de 15 condenas de la Corte Interamericana por violación de derechos humanos, 50 procesos abiertos por desapariciones forzadas, desplazamientos, falsos positivos y otros crímenes de Estado. La violencia de grupos irregulares en Colombia ha traído como consecuencia que familias enteras se vean obligadas a huir de su país, desincorporándose de su entorno y de sus costumbres, para muchas veces cruzar la frontera hacia países vecinos, entre ellos Venezuela, en búsqueda de nuevas oportunidades y por supuesto de seguridad. El problema del desplazamiento forzado en Colombia ha sido considerado el más grave desde el punto de vista humanitario. Todo esto permite entender la complejidad del desplazamiento, el cual, a pesar de tener más alcance que en muchos países, no ha logrado la misma atención ni el mismo reconocimiento a través de la opinión pública interna y en las grandes ciudades colombianas, donde se suelen ser hostigados, discriminados o maltratados por una serie de prejuicios y percepciones negativas que se tiene de ellos, convirtiendo a dichos desplazados en internos desterrados. Los derechos humanos representan una plataforma lo suficientemente amplia y exigente como para garantizar un desarrollo de las conversaciones de paz respetuosas con el derecho. No sabemos cuál es el resultado final y por tanto habrá que suspender el juicio hasta que lo conozcamos, pero por lo que ya conocemos podemos decir que la convocatoria
a estas conversaciones de figuras como la justicia transicional y la justicia restaurativa permite pensar que se van a respetar las exigencias de los derechos humanos. No va a haber impunidad, pero gracias a la justicia restaurativa podemos pensar en un tipo de justicia que no sea meramente castigo al culpable, sino que vuelque la atención sobre la justicia a las víctimas, a los daños causados a las víctimas. Eso parece que se está respetando. No va a haber impunidad y va a haber justicia a las víctimas, pero al mismo tiempo se está pensando en crear unas condiciones sociales y morales que permitan la convivencia. Lo que hay que decir a continuación es que no todo es asunto de derecho. Un pasado tan traumático como el de tanta violencia como ha habido, no se resuelve solo con el derecho. Aquí hay aspectos que no caben en el derecho, pero que son fundamentales, porque a las víctimas, por ejemplo, no solamente frente a ellas se han cometido delitos, sino que se les han hecho daños morales que no están tipificados como derecho, pero que deben ser considerados y respetados en unos acuerdos. Hay que entender también que unos acuerdos son el principio de un proceso, no es el final. Va a crear condiciones para elaborar todos los problemas pendientes. Los problemas morales, las culpas, las responsabilidades morales podrán ser elaboradas y resueltas después si la sociedad colombiana se implica realmente en esto. Estados Unidos, recordemos el calibre de la participación de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano, en la propia opinión de colombianos y también de distintas organizaciones sociales. Ha sido una conducta perversa y lo que ha hecho es atizar el conflicto. Hoy, en teoría, están ayudando a solucionar el tema del conflicto, están tratando de dar una salida política, negociar el conflicto, pero uno no ve la voluntad hecha realidad. Vamos a revisar más informaciones, porque esta participación de Estados Unidos en la formación militar que se ha implementado en el país, traducida en una doctrina de seguridad nacional de acuerdo con la Escuela de las Américas, donde el enemigo interno se combate, divorciando así a la fuerza pública de la defensa de la población. Esa mirada que fue ayudada a construir por parte de los Estados Unidos, por ejemplo, de que el movimiento social y derechos humanos hacíamos parte de ese enemigo interno, de ahí que nos han perseguido, nos han asesinado, nos han hecho seguimientos de todo tipo, una persecución integral. El cruce de la frontera hacia los países vecinos por parte de los ciudadanos colombianos es estimado por la acción violenta y por las violaciones de los derechos humanos por parte de grupos irregulares que operan en su territorio y que los obliga a abandonar sus entornos. Los desplazamientos desintegran familias enteras, aunque la legislación internacional es clara respecto a la obligación que tienen los estados receptores de salvaguardar los derechos de los desplazados. Lo cierto es que la actitud de los gobiernos suelen asumir es contraria a dichas normas. La conducta más frecuente es la falta de reconocimiento de la condición de refugiados. Por todo esto, es necesario proponer ideas que contribuyan a garantizar los derechos de los desplazados internacionales como refugiados, con lo cual los estados receptores salvarían su responsabilidad internacional manteniendo el resguardo y defensa de su seguridad y autoridad. Esta actitud implica violaciones de los derechos de dichos ciudadanos por el quebrantamiento de la legislación internacional que regula la materia, ante lo cual han habido demandas específicas de los organismos internacionales ante el gobierno nacional. Además, tal quebrantamiento se evidencia en el uso de calificativos no previstos en el derecho internacional, al igualar y confundir a las personas en necesidad de protección internacional con los desplazados, que son las personas movilizadas internamente en Colombia. Esta aparente confusión conlleva el desconocimiento de su condición de refugiados, cuyo estatus o condición no es solo declarativa,
pues el Estado receptor debe evaluar cada caso en el país de origen para decidir si merece el otorgamiento de la condición de refugiado. Lo declarativo es el inicio del proceso ante lo cual el Estado receptor debe expedir una constancia dando fe de que una persona está solicitando la condición de refugiado. Por otra parte, Colombia ha firmado varios instrumentos internacionales sobre el tema de refugiados, instrumentos de tipo multilateral, en el marco de las Naciones Unidas y en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, y otros de tipo bilateral con países vecinos como Venezuela, Panamá y Ecuador, así como en el plano de derechos laborales de los colombianos con España. Sin embargo, estos instrumentos se quedan cortos para afrontar el problema de migración que tenemos, dado que la mayoría de las ocasiones no prevén acciones frente a los migrantes irregulares.